según organizaciones ONGs israelíes, el 85% de los prisioneros palestinos están sometidos a tortura. Según nosotros, nuestros estudios, el 95% de los palestinos, prisioneros palestinos, se someten a tortura. El 40% de los que se someten a la tortura padecen, 40% de ellos padecen de estrés postraumático. El mero hecho de arrestar a una persona en su casa es una tortura. Las formas de tortura, claro, formas físicas y formas psicológicas. Formas físicas se han documentado varias formas sistematizadas, organizadas. Una de las formas es el shaking. Shaking es el agitar o sacudir fuertemente a la víctima, no deja huellas visibles. Eso ha sido evolucionado por científicos israelíes. Se ha hecho mucho ¿cómo se llama? Research, investigaciones sobre el shaking baby syndrome. Las madres, cuando agitaban a sus niños en la cuna, algunos se morían por la agitación. Entonces, ese método, solamente una persona agita a la víctima, la cabeza va hacia adelante y hacia atrás, lo que hace es romper ruptura de las venas pequeñas, de las capilares pequeños, y lo que hace es un síndrome orgánico cerebral. Hicimos, ¿cómo se llama? CAT scan, escaneos y MRI, y encontramos que hay una atrofia cerebral en esta gente. Entonces, ¿qué produce? Produce mareos, pérdida de memoria, irritabilidad, y algunos palestinos han muerto bajo ese método de tortura. Si dura más de un minuto, entonces puede causar la muerte. Y hay varios palestinos que han muerto bajo ese método de tortura. Entonces, la tortura en cárceles israelíes es bien planeada y organizada, y han participado científicos en eso. Se dirige ahora actualmente Israel a la tortura psicológica, porque es más efectiva, no se ve, es invisible, y entonces han elegido algunas formas de tortura, como ¿cómo se llama esto? El shabak. Atar las manos. Una postura muy dolorosa. Y otras formas, que es las formas psicológicas, el aislamiento. Hay gente que está en el aislamiento más que 8 años. Yo tengo un paciente esquizofrénico, un paciente mío, que lleva 8 años en aislamiento. Y las consecuencias psicológicas son más duraderas y más penosas. Entonces, aislamiento, la humillación, desnudarse, las amenazas en que van a dañar a los hijos, a la mujer, a la familia,
y en un estudio hecho por nosotros sobre 600 ex detenidos en Cisjordania y Gaza, y los israelíes actualmente utilizan la tortura psicológica. Y la tortura psicológica se ejerce más sobre las mujeres, más que los hombres. Y los niños es las palitas y el pegar mucho más que los adultos. El impacto de la tortura, no solamente la tortura no es matar físicamente a la persona. El objeto es matar al espíritu, es destruir a la personalidad, es más bien atacar a la mente y cambiar la mente y cambiar el carácter, infundir el miedo en la persona, en la familia, en toda la comunidad, incluso destruir el proceso democrático. Y tiene consecuencias no solamente físicas, tiene consecuencias psicológicas, consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales, afecta al sistema educativo, los niños. Entonces, tiene unas consecuencias psicológicas en la comunidad, muchísimas, y afecta, no solamente afecta incluso al proceso político. Bueno, voy a hablarles de nuestra organización es no gubernamental, no profitable. Nuestros pacientes son víctimas de tortura y violencia organizada. Fue establecida en 1997, pero la raíz mucho más atrás, cuando yo he empezado a visitar y tratar prisioneros palestinos desde el 83 voluntariamente. He hecho hasta ahora 350 visitas israelíes y desafortunadamente casi 80 visitas a cárceles palestinas desde la avenida de la Autoridad Palestina del 94, y nosotros, ese es el único centro que hay en Cisjordania. Nosotros no tenemos ninguna afiliación política, no nos importa la identidad de la víctima o del perpetrador. Tratamos a cualquier persona. Por cierto, nosotros hemos tratado a israelíes, varios israelíes, una israelí judía casada con un palestino exdetenido, fue tratada con nosotros, dos americanos, dos alemanas, egipcias, una española que vive actualmente en Zaragoza, casada con un marido, su marido es un médico palestino, su hijo fue matado por las fuerzas de seguridad palestina, y entonces nosotros no nos importa la identidad de la víctima o del perpetrador. Claro, nuestra visión es crear una sociedad palestina libre de tortura. Es un sueño, no se puede hablar de eliminar o erradicar la tortura. Y nosotros, bueno, tenemos
claro, la idea de establecer el centro, claro, vino de mi experiencia y de la inmensa necesidad para estos servicios por varias razones. Nosotros establecimos el centro, primero que notamos que el 40% de los prisioneros padecen de estrés postraumático, y no solamente víctimas de tortura, tratamos a gente de familias en duelo. En la segunda intifada solamente 5.000, casi 5 a 6.000 personas han muerto en la segunda intifada, más que 50.000 heridos, 10.000 de ellos incapacitados. Todos estamos hablando de cifras grandes, gente en duelo.